Buenas tardes, mi nombre es Luis Daniel Quiroz Osuna, con número de expediente 220-21-40-16, y por ahora voy a estar haciendo lo que viene siendo los ejercicios del 3.3.15 de 2. Pues en estos ejercicios vienen en 4 cada uno, 4 incisos, y este viene siendo el primero. Pues en cada uno nos piden que calculemos el voltaje que está aquí, que pues viene siendo el voltaje que pasa por esta resistencia, que es un divisor de voltaje. Y pues lo primero que voy a hacer, pues lo voy a resolver del método tradicional, por así decirlo, y luego ya resolviéndolo de esa manera, pues voy a llegar a una fórmula que es la del divisor de voltaje, y con esa fórmula voy a resolver los demás. Pues lo primero que hago es identificar qué tipo de circuito es, ¿no? Pues lo primero que me doy cuenta, primero voy a elegir una corriente, lo primero que voy a hacer. Lo voy a hacer de que empiece desde aquí, desde más, y fluya todo por aquí. Se venga así, y regrese al menos. Y le voy a poner nombre I. Pues como puede ver, la corriente nomás nomás tiene un camino por donde fluir. Este que está aquí no se puede ir para acá, porque esto es simbología de que hay un divisor de voltaje aquí, que es este voltaje que está acá. Entonces lo que viene siendo eso nos indica que es un circuito en serie, porque es una de sus características. Y con eso en mente, pues en un circuito en serie la corriente siempre va a ser la misma a lo largo de todo el circuito, en esta resistencia, en esta, acá y acá. Pues con eso en mente, lo primero que hago, tengo una fuente de voltaje aquí, tengo dos resistencias. Pues primero voy a nombrar nodos. Aquí le voy a poner nodo A, hasta lo voy a poner nodo B porque hay una resistencia en medio. Aquí nodo C, y aquí no le voy a poner ningún nombre porque entre esto y esto pues no hay ninguna resistencia o fuente que altere el voltaje o la corriente. Entonces lo voy a dejar así desde C hasta que sea una fuente de voltaje aquí. Y pues ahora, lo que viene siendo en un circuito en serie, podemos hacer lo que un circuito equivalente. Pues muy fácil, ¿no? Tenemos otra de las características, que la resistencia total o equivalente es igual a la suma de las resistencias individuales. Entonces pues aquí la sacamos como la resistencia equivalente o total, como es la suma de estas dos, 70 ohmios más 60 ohmios. Entonces lo ponemos más 60 ohmios, esto es igual a 130 ohmios. Y pues el sistema nos quedaría algo así si lo dibujáramos equivalente, ¿no? Más, menos, y tendríamos esto, la resistencia equivalente por aquí, tendríamos los 26 voltios, tendríamos dos nodos aquí, y la resistencia equivalente de 130 ohmios. Y pues ahora que tenemos la fuente de voltaje y tenemos la resistencia equivalente o total, con la ley de Ohm, esta ley BIR, podríamos obtener la corriente que fluye en todo el circuito, porque esta es la resistencia total y este es el voltaje total que pasa por todo el circuito. Este voltaje total pues se obtiene sumando los voltajes que están en esta resistencia, y este nos debería dar esto. Pues luego vamos a checar si es cierto. Pues ya aplicando ley de Ohm, aquí tenemos que la corriente y va a ser igual al voltaje este sobre la resistencia esta. Entonces lo ponemos 26 voltios sobre los 130 ohmios, y pues obtenemos esto. Si lo simplificamos, pues esta la sacamos segunda, nos daría 13 voltios. 13, 130 serían 65, y estos dos, si no estoy mal, 13, 26, 39, 42, no, 39, 52, 60, estos son divisibles entre 13. Entonces esto sería igual a 1 sobre 13 por 5 serían 65. A ver, 13 por 5, 15, tengo 1, 5 por 1, 5, 5, sí, serían por 5. Entonces tendríamos que la corriente que fluye por todo el circuito es de 1/5 de ampere. Con la corriente obtenida, como sabemos que fluye por todo el circuito, pues ya podemos calcular lo que viene siendo este voltaje que nos piden, pues aplicando otra vez ley de Ohm. El voltaje lo podríamos calcular, en este caso le pusieron de nombre voltaje 1. Se lo ponemos la corriente por la resistencia que encuentra ahí. La corriente pues fluye por todo el circuito, es la misma, 1/5 de ampere. Pero la resistencia es la que encuentra ahí. La que tenemos aquí es esta de 60 ohmios. Entonces la ponemos aquí, 60 ohmios, y obtenemos 60 quintos, que si simplificamos serían 60 entre 5, que eso es igual a 12 si no estoy mal.
y serían voltios, y con esto obtuvimos lo que viene siendo el voltaje que se encuentra en esta resistencia. Pues ahora podemos comprobar eso con la ley de Kirchhoff, pero primero pues necesitamos calcular este voltaje. Pues hacemos lo mismo, a ponerle el voltaje de A a B va a ser igual a la misma corriente que fluye por todo el circuito por los 70 ohmios. Aquí obtendríamos 70 sobre 5 y 70 sobre 5 son 12, 15, 13, 15, 18 por 5 son 80, 17 por 16, a ver, 70 sobre 5, esto es igual a 15, 20, son 50, 10, 55, 70, 14 serían 14 por 5, 14 voltios. Y ahora, para aplicando ley de Kirchhoff, agarro una trayectoria cerrada, va a ser la trayectoria ley de Kirchhoff en la trayectoria de A a B, de B a C y de C a A. Entonces ocupamos primero el voltaje que viene desde A hasta B, ya lo tuvimos aquí que era de 14 voltios, entonces tenemos 14 voltios. Se me olvidó mencionar aquí la corriente positiva, pues porque sigue el mismo camino que nosotros, la misma trayectoria que nosotros estamos siguiendo. Entonces luego el voltaje que va desde B a C, que calculamos ahorita, que nos dio positivo 12 voltios, más 12 voltios, más el voltaje que va desde C a A, pues aquí va desde menos a más, entonces va a ser negativo, entonces lo ponemos aquí, menos 26 voltios nos debería dar igual a 0. Y pues sí, si nos dan 14 más 12 serían 26, menos los 26 aquí son 0. Y pues además se cumple que el voltaje total es la suma del voltaje que va de A a B más el voltaje de B a C, que serían 12 y 12 más 14. Y pues serían los 26 voltios que era el voltaje total que teníamos en un principio. Pues entonces aquí ya comprobamos que este voltaje sí está bien, el que calculamos aquí, el voltaje 1 que nos dio 12 voltios. Pero pues de esto podemos sacar lo que viene siendo una conclusión, una fórmula, que es fijándonos en el procedimiento que usamos. Pues lo último que hicimos para obtener el voltaje fue multiplicar la corriente por la resistencia que encontraba ahí, entonces lo ponemos aquí. AB1 lo obtuvimos multiplicando la corriente que fluye por todo el circuito por la resistencia. Le voy a poner nombre a la resistencia, esta va a ser resistencia 1 y resistencia 2. En este caso era la resistencia 2. Y aquí se me olvidó, pero pues era más, menos, y el voltaje que está por ahí, aquí más, menos, y el voltaje que estaba ahí. Entonces luego, si a esto lo expandimos, ¿cómo obtuvimos la corriente? Pues la corriente, si nos regresamos un poquito para arriba, la obtuvimos dividiendo el voltaje total sobre la resistencia total. Entonces si esto lo sustituimos, tenemos que el voltaje total sobre la resistencia total o resistencia equivalente por la resistencia 2. Con esto ya obtenemos una nueva fórmula que es la conocida como divisor de voltaje. Pues si la generalizamos, este vendría siendo el voltaje que andamos buscando, que es el voltaje de salida, sería igual al voltaje de entrada que le estamos dando, que sería este que está aquí, sobre la resistencia equivalente, que sería la resistencia total, por la resistencia que se encuentra en donde estamos buscando el voltaje de entrada, que lo voy a poner R nomás. Y pues si comprobamos esta fórmula, vamos a ponerle que se supone que el voltaje de salida que nos dio acá debería ser 12 voltios, entonces ponemos aquí en la ecuación 12 voltios debería de ser igual a el voltaje de entrada que tenemos aquí, que es de 26 voltios sobre la resistencia equivalente que nos había dado, que era la resistencia equivalente 130 ohmios por lo que viene siendo la resistencia que se encuentra aquí, que es de 60 ohmios. Le ponemos 60 ohmios, lo que viene siendo todo esto nos debería de dar 12 voltios. Pues si multiplicamos 26 por 60, se me olvidó la calculadora, ahorita me la voy a traer 0, 0, 6 por 6, 36, por 2, 12, 15, tendríamos que esto es 0, 6, 1560, entonces aquí tendríamos 1560
sobre 130, y pues hacemos la división. Tenemos que 1560 130, tendremos 1 130 6 1 0 6 2, y aquí tengo 0, entonces aquí bajo este 0, 132 serían 12, y si lo bajamos a 260 pues nos daría 0, y obtenemos que esto es igual a 12 voltios, que es exactamente lo que tenemos aquí. Entonces podemos corroborar que pues, obtuvimos el voltaje correcto, además que esta fórmula funciona, y pues esa fórmula es la que voy a usar también en lo que viene siendo los problemas posteriores, pues porque ya verificamos que está bien, pero pues también voy a usar la ley de Kirchhoff para comprobar los resultados. Pues ya no voy a necesitar calcular la corriente, ya no solo necesitar estos datos. Y pues ahora voy a pasarme a hacer el inciso B, pero voy a cortar aquí para hacerlo. Pues ahora le voy a continuar con el inciso B, y para con la fórmula que obtuvimos recientemente en el inciso A, pues voy a hacer uso de ella para obtener el voltaje este y el voltaje que nos está pidiendo el problema, para luego aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje y ver si es correcto. Pues aquí tenemos nuestra fórmula, que era el voltaje de salida era igual al voltaje de entrada sobre la resistencia equivalente o total por la resistencia que estuviera en el voltaje de entrada. Entonces, no, aquí sería la resistencia que encuentra en el voltaje de salida. Aquí se me olvidó, aquí no es resistencia de entrada, en el voltaje de salida. Lo corrijo aquí. Entonces, pues aplicando la fórmula, el voltaje de salida, pues primero voy a buscar este que está aquí. Entonces primero ocupo el voltaje de entrada, que pues es el de 26 voltios, que es el voltaje total, y ocupo la resistencia equivalente, además de esta resistencia que ya la tengo. Pues la resistencia equivalente pues la obtengo nomás sumando estas dos resistencias que encuentran aquí. 70 ohmios más 130 ohmios pues me da 200 ohmios, entonces lo pongo aquí de una vez, y el voltaje de entrada de 26 voltios sobre los 200 ohmios por la resistencia que encuentra aquí, que es de 70 ohmios, se lo acomodo aquí, y nos daría que el voltaje de salida en ese caso sería igual a 26 sobre 200 por 70, sería 70 por 26 sobre 200, 9 enteros, un décimo, que esto es igual a 9 por 90 más 1, 91 décimos, si no estoy mal, a ver, 91 décimos, sí, voltios. Ya tendríamos el voltaje que encuentra, pues aquí no, ya tenemos de más a menos. Y ahora necesitamos, bueno, primero voy a hacerlo como lo está haciendo, nomás voy a ponerle nombre a los nodos para evitarme problemas con los signos. Entonces aquí le pongo el nodo A, el nodo B, el nodo C, y aquí pues no ocupo, y la corriente va a fluir desde más a menos como siempre. Pues aquí parece que no hay ningún problema con los signos, porque se va a ir de más a menos siempre. Entonces ahora voy a calcular el voltaje que me está pidiendo el problema, que es el que está aquí. Pues para calcularlo uso la misma fórmula, el voltaje de entrada 26 voltios también sobre los 200 ohmios de la resistencia equivalente por, en este caso ahora son 130 ohmios que encuentran ahí, lo pongo aquí, y esto sería igual al voltaje 2 que estamos buscando, y 26 sobre 200 por 130 sería igual a 16 enteros 9 décimos, que sería lo mismo que 169 décimos de voltaje, si no estoy mal, a ver, 169 décimos, sí. Y pues entonces ya tendríamos el voltaje que nos está pidiendo el problema de 169,10 voltios. Pues ahora aplicamos lo que viene siendo ley de Kirchhoff para ver si está bien, y lo voy a hacer ley de Kirchhoff de voltaje en la trayectoria cerrada A, B, C, A. Entonces primero el voltaje de A a B va de más a menos,
y obtuvimos que era este de 91 décimos de voltaje. Lo ponemos más el voltaje que va de BAC, que lo acabamos de calcular, más 169 décimos, y lo más el voltaje que va de C hasta A, pues como es menos a más, entonces es negativo, menos los 26 voltios debe dar igual a 0. Pues si lo sumamos, 91 más 169, 1 serían 170, serían 260 sobre 10, que es lo mismo que 26 voltios, 260 sobre 10, 26, menos los 26 que están aquí, pues sí se cumple que es igual a 0, entonces aquí podemos verificar que se cumple la ley de Kirchhoff y por lo tanto el voltaje que obtuvimos aquí, este es correcto, el que nos pide el problema, 169 sobre 10 voltios, el que está aquí. Voy a cortar y luego voy a hacer el inciso C. Pues ahora voy a estar haciendo el inciso C y pues voy a seguir la misma estrategia. Lo primero que voy a hacer va a ser poner el nombre a los nodos para ver que los signos estén bien. Y voy a empezar desde aquí con el primer nodo, el nodo A, para que mi corriente vaya de más a menos y siga mi trayectoria cuando esté aplicando la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces le voy a poner así. Va a ser mi corriente, aunque no la voy a calcular la corriente, nomás me voy a asegurar de que pues sí siga mi misma trayectoria para que no haya problema con los signos. Al nodo B lo voy a poner hasta acá, pues porque el único que está entre medio de estos dos es esta resistencia. Y acá voy a poner al nodo C. Pues nos piden el voltaje 3, voy a usar la fórmula que ya obtuvimos de divisor de voltaje. Pues arriba sería el voltaje total, que es de 26 voltios, sobre la resistencia equivalente, 70 más 30 serían 100 ohmios, por la resistencia que se encuentra ahí, que es de 30 ohmios. Y pues esto nos vendría saliendo y lo ponemos en la calculadora, 26 sobre 100 por 30 sería igual a 7 enteros 4 quintos, que es lo mismo que 39 quintos de voltaje, si no estoy mal, 39 quintos. Sí, 39 quintos. Se supone que este sería ya el voltaje que nos está pidiendo el problema, pero pues no vamos a asegurar con la ley de Kirchhoff de voltaje. Ahora calculamos el voltaje que está aquí y pues hacemos lo mismo. Va a ser el voltaje de B a C. En este caso el voltaje de entrada lo puse positivo porque me estoy yendo desde más a menos. Y aquí también lo voy a poner positivo. 26 voltios sobre la resistencia equivalente, que era de 100 ohmios, por la resistencia que encuentra ahí, que es de 70 ohmios. Pues poniendo esto en una calculadora nos sale que esto es igual a 26 sobre 100 por 70 a 18 enteros un quinto, que es igual a 18 por 5 son 91 quintos voltios. Me voy a asegurar 91 quintos, si es lo mismo. Entonces vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje. Ahora sí, ley de Kirchhoff de voltaje en la trayectoria cerrada de A a B y de B a C y C a A para cerrarla. Pues primero tendríamos de A a B, tenemos el voltaje que calculamos, que es B3, que nos salió que era de 39 quintos, lo ponemos aquí, 39 quintos, luego más el voltaje que va desde B hasta C, que lo calculamos acá, que nos salió que era 91 quintos, más 91 quintos, los pongo positivos porque así nos salió en la trayectoria que elegimos. Este va de más a menos, este de más a menos, y lo más el voltaje que va desde C hasta A. Aquí pues va desde menos hasta más en la fuente de voltaje, entonces va a ser negativo, menos 26 voltios. Ya nos puse voltios. Esto debería ser igual a 0. Pues ya sumando las fracciones, 39 más 91 quintos serían 39 quintos más 91 quintos, 39 más 91. Aquí serían 100, 130, 9, 100, 130 quintos. Que esto es igual, 130 quintos a 26 debería de ser 130 quintos y a 26. Y pues este voltaje le restamos el que tenemos acá. Y si vemos que nos da igual a 0, entonces se cumple la ley de Kirchhoff de voltaje y el voltaje que obtuvimos
aquí arribita 39 quintos del voltaje 3, pues es correcto, se concluye. Pues voy a hacer un corte y voy a terminar, voy a hacer el inciso D, el último de esta sección. Ahora voy a estar haciendo el inciso D, pues la misma estrategia que los otros. Aquí voy a elegir desde más a menos la corriente otra vez, aunque no la voy a calcular, para estar viendo lo de los signos. Tenemos esta corriente y pues a mi primer nodo lo voy a poner aquí, al segundo lo voy a poner hasta acá y al último lo voy a poner hasta aquí, hasta el nodo C. Pues ahora lo que vendría haciendo, vamos a aplicar la ley de divisor, la fórmula de divisor de voltaje. Entonces primero tenemos el voltaje 4 que nos están pidiendo que encuentre aquí. Pues para obtenerlo le aplicamos esa fórmula, sería el voltaje de entrada, que sería este, estamos eligiendo este camino, entonces positivo 26 voltios sobre la resistencia equivalente, pues quedaría sumar estas dos porque estamos en un circuito en serie, 70 por 30 serían 100 ohmios en serie, porque pues la corriente nada más puede fluir por un camino que es este, por la resistencia que se encuentra ahí, que es de 70 ohmios. Aquí lo ponemos de 70 ohmios. Y pues esto nos debería de dar con la calculadora 26 sobre 100, 26 sobre 100 por 70, 18 enteros, un quinto, que sería igual a 91 quintos de voltaje. Este sería el voltaje que nos está pidiendo el problema, pero pues vamos a checarlo con la ley de Kirchhoff de voltaje ahorita. Y para checarlo con eso, pues ocupamos este voltaje, aplicamos la misma fórmula, obtenemos el voltaje de B a C. Y esto sería igual a, pues lo mismo, el mismo voltaje de entrada, la misma resistencia equivalente por la resistencia que encuentra ahí, que es de 30 ohmios. Pues esto poniéndolo en una calculadora nos da que es igual a 26% sobre por 30, nos da que es igual a 7 enteros 4 quintos, que es igual a 7 por 5, 35 más 4, 39 quintos voltios. Aplicamos el ley de Kirchhoff de voltaje en la trayectoria A, B, C, A. El voltaje de A a B, que es B4, nos dio que era de 91 quintos. Lo ponemos aquí. Más el voltaje que va de B a C, nos salió que eran más 39 quintos. Más el voltaje que va desde C hasta A, va desde menos hasta más, entonces va a ser menos 26 voltios. Menos 26 voltios debería de dar igual a 0. 91 más 39, pues sería 91 más 9 van 100, 130, serían todo esto, sería 130 sobre 5, que es igual a 26 voltios, menos estos 26 voltios que tenemos acá, pues nos da igual que es 0. Y pues aquí podemos comprobar con la ley de Kirchhoff de voltaje, que pues está correcto este voltaje que tuvimos aquí de B4, que si nos fijamos en el inciso C que hicimos ahorita, pues aquí en este caso se invirtieron los voltajes, ¿no? Ahora el que estamos buscando es este que está aquí y el que no buscamos es este. Y pues con eso acabaría los ejercicios del 3.2.15 de 2. Gracias.